¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, aun en medio de problemas, siguen teniendo paz en el corazón? Personas que atraviesan dificultades, pérdidas, incertidumbre, y aún así no pierden la esperanza. Mientras otros viven atrapados en la queja, el resentimiento o la frustración, ellos parecen caminar con una fuerza interior diferente. La Biblia revela que existe un secreto espiritual que transforma la manera de ver la vida, la manera de enfrentar los problemas y la manera de relacionarnos con Dios. Ese secreto es la gratitud. Agradecer no es simplemente decir gracias. Agradecer es una postura del corazón. Es una forma de reconocer que Dios sigue obrando incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando una persona aprende a agradecer de verdad, algo comienza a cambiar por dentro. Cambia su forma de pensar. Cambia su forma de hablar. Cambia su forma de ver las pruebas. Y lo más sorprendente es que la Biblia enseña que la gratitud abre puertas espirituales que muchas personas ni siquiera saben que existen. Tal vez hoy estás escuchando esto mientras atraviesas un momento difícil. Tal vez hay cargas en tu corazón, preguntas sin respuesta o situaciones que te han hecho sentir cansado espiritualmente. Pero lo que vas a descubrir en este mensaje puede cambiar la manera en que enfrentas todo eso. Porque agradecer no solo honra a Dios, agradecer también transforma el alma. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a apoyar este canal dejando un like, compartiendo este video y escribiendo en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Escribe: agradecer cambia mi vida. Cada comentario es una forma de declarar esta verdad y también ayuda a que más personas puedan recibir este mensaje. Ahora respira profundo por un momento y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de vivir la fe para siempre. Parte 1. El poder espiritual de un corazón agradecido. La gratitud no es simplemente una emoción positiva. En la Biblia, la gratitud es una disciplina espiritual. Es una forma de vivir delante de Dios. Muchos creyentes piensan que primero deben ver milagros para luego agradecer. Pero el orden bíblico es diferente. La Escritura enseña que el agradecimiento muchas veces precede a la intervención de Dios. En la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo escribe algo que parece simple, pero que encierra una verdad profunda. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observa bien lo que dice el texto. No dice que demos gracias solo cuando todo va bien. No dice que agradezcamos únicamente cuando las oraciones son respondidas de inmediato. Dice en todo. Eso incluye los momentos de abundancia, pero también los momentos de espera. Incluye las respuestas claras, pero también los silencios de Dios que muchas veces no entendemos. Aquí es donde comienza la transformación del corazón. La persona que vive agradeciendo aprende a ver la vida desde una perspectiva diferente. Ya no mira solamente las circunstancias visibles, sino que comienza a reconocer la mano invisible de Dios obrando detrás de cada situación. Imagina por un momento dos personas atravesando exactamente el mismo problema. Ambas enfrentan la misma dificultad, la misma incertidumbre, el mismo dolor. Una de ellas vive enfocada en lo que perdió, en lo que salió mal, en lo que todavía no tiene. Su corazón poco a poco se llena de frustración, ansiedad y desánimo. La otra persona, aunque reconoce el dolor, decide levantar su mirada hacia Dios y decir algo distinto. Señor, todavía no entiendo todo lo que está pasando, pero sigo confiando en ti. Gracias porque sigues conmigo. Esa simple decisión comienza a cambiar el ambiente espiritual del corazón, porque la gratitud tiene el poder de desplazar la desesperación. La gratitud no niega el problema, pero impide que el problema ocupe el lugar central. El centro vuelve a ser Dios. En el libro de los Salmos encontramos repetidamente esta actitud. El salmista muchas veces comienza describiendo su angustia, su temor o su dolor, pero casi siempre termina recordando la fidelidad de Dios y levantando una expresión de gratitud. En el Salmo 103, versículos 1 y 2 leemos: Bendice, alma mía,
al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este pasaje revela algo importante. La gratitud no siempre nace automáticamente de las emociones. A veces es una decisión consciente. El salmista le habla a su propia alma. Le recuerda quién es Dios. Le recuerda todo lo que el Señor ha hecho. Porque cuando el ser humano se enfoca solamente en sus problemas, su memoria espiritual comienza a debilitarse. Olvida los caminos que Dios abrió en el pasado. Por eso la gratitud también es un ejercicio de memoria espiritual. Recordar cómo Dios nos ha guiado. Recordar cómo Dios nos ha protegido. Recordar cómo Dios ha sido fiel, incluso cuando nosotros éramos débiles. Cuando una persona comienza a practicar esta memoria espiritual, su corazón se fortalece. La gratitud comienza a actuar como una luz que ilumina la oscuridad de la preocupación. Y algo más comienza a suceder. El corazón agradecido se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Muchas personas buscan sentir a Dios solamente en momentos extraordinarios. Esperan grandes señales o experiencias intensas. Pero la Biblia muestra que muchas veces la presencia de Dios se manifiesta en los corazones humildes y agradecidos. El Salmo 100, versículo 4 dice algo muy revelador. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esto significa que la gratitud es una puerta espiritual. Cuando una persona comienza a agradecer, su corazón se abre más profundamente a la presencia de Dios. La queja cierra el corazón, la gratitud lo abre. La queja alimenta la ansiedad, la gratitud fortalece la fe. Y esta verdad no solo tiene un impacto espiritual, sino también emocional y mental. Cuando una persona vive constantemente enfocada en lo negativo, su mente se acostumbra a buscar problemas en todas partes. Pero cuando alguien practica la gratitud, comienza a entrenar su mente para reconocer las bendiciones que antes pasaban desapercibidas. La respiración de cada mañana, la oportunidad de un nuevo día, la familia, los pequeños momentos de paz, las respuestas silenciosas de Dios. Poco a poco, la gratitud comienza a transformar la manera de mirar la vida. Lo que antes parecía pequeño comienza a verse como un regalo. Lo que antes parecía normal comienza a verse como una bendición. Y entonces ocurre algo hermoso. La relación con Dios deja de ser solamente una lista de peticiones. Se convierte también en un espacio de reconocimiento, amor y confianza. Porque cuando una persona agradece, está diciendo algo muy profundo sin darse cuenta. Está diciendo: Dios, reconozco que tú has estado conmigo todo este tiempo. Y esa conciencia cambia la fe. La fe deja de ser solamente esperanza futura. Se convierte también en gratitud presente. Pero todavía hay algo más profundo que debemos entender. La gratitud no solo transforma el corazón del creyente, también prepara el corazón para recibir más de lo que Dios quiere hacer. En la siguiente parte vamos a descubrir cómo la Biblia muestra que el agradecimiento no es solo una respuesta a las bendiciones, sino también una llave espiritual que puede abrir nuevas puertas en la vida. Parte 2. La gratitud que transforma la fe. La gratitud no solo cambia la forma en que vemos la vida, también transforma profundamente la manera en que vivimos nuestra fe. Muchos creyentes se acercan a Dios principalmente cuando necesitan algo. Oran cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre o cuando sienten que la vida se vuelve demasiado pesada para llevarla solos. Y Dios escucha esas oraciones. Él es un Padre cercano que conoce nuestras necesidades. Pero la Biblia revela que la relación con Dios alcanza una dimensión mucho más profunda cuando el corazón aprende a agradecer, incluso antes de ver la respuesta. La gratitud cambia la atmósfera de la fe. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo escribe una enseñanza que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de la historia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa con atención la estructura de este pasaje. Primero aparece la oración, luego aparece la gratitud,
y después aparece la paz. Esto significa que el agradecimiento forma parte del proceso espiritual mediante el cual el corazón entra en descanso. Muchas personas oran, pero siguen cargando el peso de la preocupación. Presentan sus problemas a Dios, pero continúan sintiendo que todo depende de ellas. Sin embargo, cuando la oración se mezcla con gratitud, algo cambia profundamente. El corazón comienza a soltar el control. La gratitud es una forma de decirle a Dios: confío en que estás obrando, incluso cuando todavía no veo el resultado. Y esa confianza abre espacio para que la paz de Dios ocupe el lugar que antes ocupaba la ansiedad. Esa paz no depende de las circunstancias, no depende de que todo esté resuelto. Es una paz que nace de la seguridad de que Dios sigue teniendo el control. Cuando una persona vive de esta manera, su fe comienza a madurar. La fe ya no está basada únicamente en resultados visibles. Empieza a descansar en el carácter de Dios, y el carácter de Dios es fiel. Dios no cambia, Dios no abandona, Dios no olvida a los que confían en Él. Por eso la gratitud se convierte en una expresión profunda de fe. Agradecer antes de ver el milagro es una declaración espiritual poderosa. Es decir, Señor, creo que tú estás trabajando incluso cuando no puedo verlo. En la Biblia encontramos varios momentos donde la gratitud aparece antes de la intervención divina. Uno de los ejemplos más claros ocurre en el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos el relato de la resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto. Había pasado tiempo desde su sepultura. Humanamente hablando, la situación era irreversible. Pero antes de realizar el milagro, Jesús hizo algo muy significativo. El texto dice que levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Es interesante notar que Jesús agradece antes de que Lázaro salga del sepulcro. El agradecimiento precede al milagro. Jesús sabía que el Padre escuchaba su voz. Su gratitud expresaba confianza absoluta en la respuesta de Dios. Esto revela una verdad espiritual profunda. La gratitud es una expresión de fe que reconoce la fidelidad de Dios antes de que los resultados sean visibles. Muchas veces las personas dicen: cuando Dios haga el milagro, entonces agradeceré. Pero el camino espiritual funciona al revés. El corazón agradecido demuestra que ya confía en Dios. Y esa confianza fortalece la fe. La gratitud también cambia la manera en que interpretamos los tiempos de espera. Esperar puede ser una de las experiencias más difíciles para el ser humano. Queremos respuestas rápidas. Queremos soluciones inmediatas. Queremos entender lo que Dios está haciendo, pero muchas veces el proceso de Dios incluye temporadas de silencio, temporadas de formación interior, temporadas donde la fe es probada. En esos momentos, la gratitud se convierte en un ancla espiritual. El creyente que agradece incluso en medio de la espera mantiene su mirada en la fidelidad de Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho antes. Recuerda las promesas de la Escritura. Recuerda que Dios no abandona la obra que comienza. El apóstol Pablo también vivió esta realidad. En varias de sus cartas vemos que expresa gratitud incluso cuando su situación personal era difícil. En algunos momentos escribió desde la prisión. Sin embargo, sus palabras están llenas de agradecimiento a Dios. Esto demuestra que la gratitud no depende de la comodidad exterior. Es una actitud del corazón que nace de una relación viva con Dios. Cuando una persona cultiva esa relación, comienza a descubrir que incluso las pruebas pueden convertirse en espacios donde Dios trabaja profundamente. La gratitud no significa que el sufrimiento sea agradable, pero sí significa que el creyente confía en que Dios puede usar incluso las dificultades para formar su carácter y fortalecer su fe. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una de las promesas más consoladoras de la Escritura. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta afirmación no significa que todo lo que sucede sea bueno, pero sí significa que Dios tiene la capacidad de transformar incluso las circunstancias más difíciles en parte de su propósito redentor. Cuando el creyente vive con gratitud, comienza a ver la vida desde esa perspectiva. Entiende que Dios sigue trabajando. Entiende que la historia aún no ha terminado. Entiende que incluso las etapas de oscuridad pueden convertirse en el escenario donde Dios prepara nuevas bendiciones.
La gratitud también protege el corazón de una de las actitudes espirituales más peligrosas, la ingratitud. Cuando el corazón se acostumbra a recibir sin reconocer la fuente de las bendiciones, poco a poco comienza a endurecerse. La ingratitud produce insatisfacción constante. Nada parece suficiente. Siempre se desea más. Siempre se siente que falta algo. Pero el corazón agradecido vive de una manera diferente. Aprende a reconocer los regalos de Dios, incluso en los detalles más sencillos de la vida. Un nuevo amanecer, una conversación que trae paz, una palabra de aliento en el momento correcto, un momento de silencio donde el alma puede descansar. Esos pequeños momentos comienzan a adquirir un valor profundo cuando el corazón se entrena en la gratitud. La persona agradecida comienza a descubrir que Dios está presente en más lugares de lo que antes imaginaba. La vida deja de ser una carrera constante hacia lo que falta. Se convierte en una experiencia de reconocimiento continuo de lo que Dios ya está haciendo. Y esa forma de vivir produce una alegría espiritual que no depende de las circunstancias. No es una alegría superficial, es una alegría que nace de la comunión con Dios. Una alegría que recuerda constantemente que cada día es un regalo. Pero esta transformación no ocurre automáticamente. La gratitud debe cultivarse. Así como una planta necesita cuidado para crecer, el corazón necesita aprender a practicar el agradecimiento de manera intencional. Esto implica detenerse, reflexionar, recordar, reconocer. Hablar con Dios desde un corazón que no solo pide, sino que también celebra su fidelidad. Cuando esa práctica se vuelve parte de la vida diaria, algo comienza a cambiar. La fe se fortalece, la ansiedad pierde fuerza, la esperanza vuelve a ocupar su lugar, y el creyente comienza a caminar con una confianza renovada en el cuidado de Dios. La gratitud no elimina todos los desafíos de la vida, pero cambia la manera en que atravesamos esos desafíos, porque cuando el corazón agradece, la fe se vuelve más profunda, la confianza se vuelve más firme, y la presencia de Dios se vuelve más evidente en cada paso del camino. Parte 3. La gratitud en la vida diaria del creyente. Comprender la gratitud desde la Biblia es importante, pero la verdadera transformación ocurre cuando esa verdad comienza a vivirse en la vida diaria. Muchas personas escuchan enseñanzas espirituales, las encuentran hermosas, incluso inspiradoras, pero luego regresan a su rutina y todo sigue igual. La gratitud bíblica no es una idea bonita. Es una práctica espiritual que debe integrarse en la forma en que vivimos cada día. La pregunta entonces es sencilla, pero profunda. ¿Cómo se vive una vida de gratitud en medio de una vida real, con responsabilidades, preocupaciones, problemas y decisiones? La respuesta comienza en algo muy simple: aprender a detenerse. La vida moderna empuja constantemente hacia la prisa. Las personas se levantan, revisan sus preocupaciones, revisan sus pendientes, revisan sus problemas, y muchas veces comienzan el día con la mente cargada antes de que el corazón haya tenido un momento de comunión con Dios. Pero cuando una persona decide comenzar el día con gratitud, el orden espiritual cambia. Antes de pensar en lo que falta, se recuerda lo que ya se ha recibido. Antes de enfocarse en las preocupaciones, se reconoce la fidelidad de Dios. Un simple momento de oración al comenzar el día puede cambiar completamente la perspectiva del corazón. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque todavía me das vida. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Esta práctica parece pequeña, pero su impacto espiritual es profundo. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras fueron escritas en medio de un contexto de dolor y destrucción. Sin embargo, el profeta reconoce algo que permanece intacto: la fidelidad de Dios. Cada mañana es una oportunidad para recordar esa verdad. Cuando una persona comienza su día agradeciendo, su mente se orienta hacia la esperanza. El corazón se prepara para caminar con Dios. La gratitud también transforma la manera en que enfrentamos los desafíos del día. Habrá momentos de frustración. Habrá momentos donde las cosas no salgan como esperábamos. Habrá conversaciones difíciles, decisiones complicadas, momentos de cansancio.
En esos momentos, el corazón que ha aprendido a agradecer tiene una herramienta espiritual poderosa. Puede detenerse y recordar: Dios sigue presente, Dios sigue obrando, Dios sigue guiando. Ese recordatorio cambia la reacción emocional. La frustración no domina completamente el corazón. La desesperación no toma el control. La gratitud actúa como una luz interior que recuerda que Dios no ha abandonado la historia. También hay otro aspecto muy importante de la gratitud en la vida diaria: aprender a reconocer la provisión de Dios. Muchas veces las personas piden bendiciones grandes, pero pasan por alto las bendiciones cotidianas. Un plato de comida, un lugar donde descansar, un amigo que escucha, un momento de paz en medio del ruido de la vida. Cuando el corazón comienza a reconocer estas provisiones, algo cambia profundamente. La vida deja de verse como una cadena de carencias y empieza a verse como una serie de regalos. Esto no significa ignorar las dificultades. Significa reconocer que, incluso en medio de ellas, Dios sigue sosteniendo la vida. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a vivir con esta perspectiva. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús habla sobre la preocupación por el futuro. Y luego señala algo muy sencillo: mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús no estaba diciendo que las personas no deban trabajar o planificar. Estaba enseñando una verdad espiritual más profunda. La provisión de Dios está presente en la creación misma. Cuando una persona aprende a observar la vida con ojos agradecidos, comienza a descubrir señales constantes del cuidado de Dios. El aire que respiramos, la belleza de un amanecer, la capacidad de pensar, amar, trabajar, aprender. Todo esto forma parte de la provisión divina. La gratitud también transforma la forma en que nos relacionamos con otras personas. Una persona agradecida reconoce más fácilmente el valor de quienes la rodean. Agradece el esfuerzo de otros. Reconoce el amor que recibe. Expresa palabras de gratitud que fortalecen las relaciones. En un mundo donde muchas personas se sienten ignoradas o poco valoradas, una palabra sincera de agradecimiento puede tener un impacto enorme. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, comienza expresando gratitud por las personas a quienes escribe. En la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 15, encontramos una exhortación muy clara: y sed agradecidos. Es una frase corta, pero profundamente significativa. La gratitud debe formar parte del carácter del creyente. No es algo ocasional, es una forma de vivir. También hay momentos en la vida donde agradecer se vuelve más difícil. Momentos donde el dolor parece demasiado grande. Momentos donde la pérdida deja un vacío profundo. Momentos donde las preguntas parecen no tener respuesta. En esos momentos la gratitud adopta una forma diferente. No siempre será una gratitud llena de alegría. A veces será una gratitud silenciosa. Una oración sencilla: Señor, todavía no entiendo este camino, pero sigo confiando en ti. Incluso esa pequeña oración mantiene abierta la relación con Dios. La gratitud no exige perfección emocional. No exige que el creyente niegue su dolor, pero sí invita al corazón a seguir mirando hacia Dios, incluso en medio de la oscuridad. Y muchas veces es precisamente en esos momentos donde la presencia de Dios se vuelve más cercana, porque Dios no se aleja del corazón que lucha. Dios se acerca al corazón que busca. Con el tiempo, la práctica diaria de la gratitud comienza a producir frutos visibles. La mente se vuelve más tranquila, el corazón se vuelve más estable, la fe se vuelve más profunda. Las personas que viven agradeciendo desarrollan una resiliencia espiritual especial. No significa que nunca sientan tristeza o preocupación. Significa que esas emociones no gobiernan su vida. La gratitud actúa como un recordatorio constante de que Dios sigue siendo fiel. Y cuando esa verdad se arraiga profundamente en el corazón, la vida espiritual comienza a fortalecerse de una manera sorprendente. Pero la Biblia no solo enseña la gratitud como una práctica personal, también muestra, a través de muchas historias, cómo el agradecimiento ha estado presente en momentos clave donde Dios obró de maneras extraordinarias. Historias reales donde hombres y mujeres aprendieron a reconocer la fidelidad de Dios incluso en circunstancias difíciles. Parte 4. Historias bíblicas que revelan el poder de la gratitud. La Biblia no solo enseña la gratitud como una idea espiritual, también la muestra viva en la historia de hombres y mujeres que caminaron con Dios.
Las Escrituras están llenas de momentos donde el agradecimiento aparece incluso en circunstancias inesperadas. Esos momentos nos enseñan que la gratitud no depende de la perfección de la vida, sino de la confianza en el carácter de Dios. Una de las historias más conocidas ocurre en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Jesús estaba viajando cuando 10 hombres leprosos se acercaron a él desde la distancia. En aquel tiempo, la lepra era una enfermedad devastadora. No solo destruía el cuerpo poco a poco, sino que también aislaba a las personas de la sociedad. Los leprosos vivían separados, rechazados, sin contacto con sus familias ni con la comunidad. Aquellos 10 hombres clamaron a Jesús con una petición sencilla. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les dijo que fueran y se presentaran ante los sacerdotes, que era el procedimiento que la ley establecía cuando alguien era sanado de lepra. Mientras iban en el camino, ocurrió el milagro. Los 10 fueron limpiados. Sus cuerpos fueron restaurados. La enfermedad desapareció. Sin embargo, la historia revela algo sorprendente. Solo uno regresó. Solo uno volvió a Jesús para agradecer. El texto dice que ese hombre, al verse sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra delante de Jesús y le dio gracias. Jesús entonces hizo una pregunta que resuena profundamente. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Esta historia revela algo importante sobre el corazón humano. A veces, las personas reciben bendiciones, reciben respuestas, reciben milagros, pero continúan su camino sin detenerse a reconocer a Dios. El agradecimiento no fue automático para los 10. Solo uno tuvo la sensibilidad espiritual de regresar. Ese hombre entendió que la sanidad no era solo un cambio físico, era un acto de misericordia divina. La gratitud lo llevó de regreso a la presencia de Jesús. Y allí ocurrió algo aún más profundo. Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. El milagro físico fue importante, pero la gratitud abrió la puerta a una experiencia espiritual más profunda. Esto muestra una verdad poderosa. La gratitud no solo reconoce la bendición, la gratitud nos acerca más a Dios. Otra historia que revela el poder del agradecimiento aparece en el Antiguo Testamento, en la vida de David. David fue un hombre que atravesó muchas pruebas. Antes de convertirse en rey, vivió años huyendo, enfrentando enemigos, atravesando momentos de peligro. Sin embargo, muchos de los salmos que escribió están llenos de gratitud. En el Salmo 34, versículo 1, David declara, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Observa bien esa frase, en todo tiempo. No solo en tiempos de victoria, no solo cuando todo estaba resuelto. David aprendió a mantener una actitud de gratitud constante hacia Dios. Esa actitud fortaleció su relación con el Señor. Cuando David recordaba lo que Dios había hecho en el pasado, su fe se renovaba para enfrentar los desafíos del presente. La gratitud se convertía en una forma de recordar la fidelidad de Dios. También encontramos un ejemplo impresionante en la historia de Daniel. Daniel vivía en Babilonia, lejos de su tierra, en medio de un imperio que no compartía su fe. En cierto momento, se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Cualquiera que desobedeciera esa orden sería arrojado al foso de los leones. Sin embargo, el libro de Daniel capítulo 6 nos cuenta algo extraordinario. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias a Dios. Observa esto con atención. Daniel no solo oraba, también agradecía, incluso sabiendo que esa práctica podía costarle la vida. La gratitud formaba parte de su relación con Dios. No era una reacción a las circunstancias, era una expresión de su fe. Todos conocemos el resultado de esa historia. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. La fidelidad de Daniel y su constante relación con Dios prepararon el escenario para una demostración poderosa del cuidado divino. También hay otro momento muy significativo en la vida de Jesús que revela la importancia de agradecer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, encontramos el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Una gran multitud seguía a Jesús. Miles de personas estaban reunidas escuchando sus enseñanzas.
Al caer la tarde, los discípulos se preocuparon porque no había suficiente comida para todos. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Humanamente hablando, era completamente insuficiente. Pero Jesús tomó esos pocos alimentos, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Luego partió los panes y comenzó a distribuirlos. Y el milagro ocurrió. La comida se multiplicó. Todos comieron y todavía sobraron canastas llenas. Es interesante notar que Jesús agradece antes de que el milagro se manifieste. La gratitud aparece nuevamente como una expresión de confianza en Dios. Agradecer en medio de la escasez es una declaración espiritual poderosa. Es reconocer que Dios puede hacer mucho, incluso con lo poco que tenemos. La gratitud cambia la perspectiva. Lo que antes parecía insuficiente comienza a verse como una semilla que Dios puede multiplicar. Las historias bíblicas nos enseñan que el agradecimiento no es una emoción pasajera. Es una actitud que fortalece la fe, acerca el corazón a Dios y prepara el camino para experimentar su fidelidad. Hombres como David, Daniel y los discípulos aprendieron que agradecer no depende de tener todas las respuestas. Depende de confiar en que Dios sigue siendo bueno. Estas historias también nos recuerdan algo importante. La gratitud siempre dirige la mirada hacia Dios, no hacia nuestras capacidades, no hacia nuestras circunstancias, sino hacia la fidelidad del Señor. Cuando el corazón se enfoca en esa fidelidad, algo cambia profundamente. La fe se vuelve más firme, la esperanza se renueva, y el creyente aprende a caminar con Dios incluso en medio de lo desconocido. Pero además de las historias bíblicas, también existen experiencias humanas que reflejan cómo la gratitud puede transformar vidas de maneras inesperadas. Historias donde personas comunes descubrieron que agradecer cambió la manera en que enfrentaban sus pruebas. Parte 5. Cuando la gratitud transforma la historia de una vida, las historias bíblicas muestran el poder de la gratitud, pero esta verdad no pertenece solo al pasado. A lo largo del tiempo, incontables personas han descubierto que un corazón agradecido puede cambiar profundamente la manera de vivir. La gratitud no siempre aparece en los momentos más fáciles. Muchas veces nace en medio de luchas reales, en medio de preguntas, en medio de noches donde el alma parece no encontrar respuestas. Imagina por un momento la historia de una mujer que durante años oró por una situación que parecía no cambiar. Cada día llevaba esa carga en su corazón. Había momentos en los que la esperanza parecía debilitarse. En su oración muchas veces decía: Señor, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Cuándo cambiará esta situación? Un día, mientras oraba, algo diferente ocurrió en su corazón. En lugar de repetir únicamente su petición, decidió hacer algo que nunca había hecho de manera consciente. Comenzó a agradecer. Primero fue difícil, las palabras no salían con facilidad. Pero poco a poco empezó a decir cosas sencillas. Señor, gracias porque todavía me sostienes. Gracias porque incluso en medio de esta situación sigues cuidando de mi vida. Aquella oración no cambió inmediatamente las circunstancias externas, pero sí cambió algo dentro de ella. La ansiedad comenzó a perder fuerza. La desesperación ya no dominaba su mente. Su relación con Dios empezó a sentirse más cercana. La gratitud había abierto un espacio de paz que antes no existía. Con el tiempo, esa mujer comenzó a vivir de una manera diferente. Sus problemas seguían siendo reales, pero su corazón ya no estaba dominado por ellos. Había aprendido a caminar con gratitud. Otra historia puede reflejar la experiencia de un hombre que perdió su trabajo de manera inesperada. Durante años había construido estabilidad para su familia, y de repente todo parecía desmoronarse. Los primeros días estuvieron llenos de preocupación, pensamientos sobre el futuro, preguntas sin respuesta, temor por lo que vendría. Pero un día recordó un pasaje bíblico que hablaba sobre dar gracias en todo. Decidió intentar algo que parecía contradictorio. Señor, todavía no entiendo lo que está pasando, pero gracias porque sé que tú sigues guiando mi vida. Aquella oración marcó el inicio de un cambio interior. En lugar de pasar cada día atrapado en la preocupación, comenzó a agradecer por lo que todavía tenía: su familia, su salud, la oportunidad de buscar nuevos caminos. La gratitud no eliminó el desafío,
pero le dio la fuerza emocional y espiritual para atravesarlo con fe. Con el paso del tiempo, nuevas oportunidades comenzaron a aparecer. Caminos que antes no había considerado comenzaron a abrirse, y al mirar hacia atrás, aquel momento que parecía una crisis absoluta se convirtió en el punto de inicio de una nueva etapa. La gratitud había sostenido su corazón durante el proceso. Estas historias reflejan una realidad espiritual profunda. Cuando el corazón agradece, algo cambia en la forma en que enfrentamos la vida. La mente deja de enfocarse únicamente en lo que falta y comienza a reconocer lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Esto produce una transformación interior que muchas veces también influye en nuestras decisiones, en nuestra actitud y en nuestra forma de caminar. La gratitud abre espacio para la esperanza. En la Biblia encontramos otra historia que refleja esta verdad de manera poderosa. Es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana vivía con un dolor profundo. Durante años no había podido tener hijos y en aquella cultura eso era considerado una gran aflicción. La tristeza había marcado su vida durante mucho tiempo. Pero un día, en el templo, Ana derramó su corazón delante de Dios en oración. No fue una oración superficial, fue una oración profunda llena de sinceridad. Después de ese momento, el texto bíblico dice algo interesante. Ana se levantó y su semblante ya no era triste. La situación todavía no había cambiado. El milagro aún no había ocurrido, pero algo dentro de su corazón sí había cambiado. Había entregado su dolor a Dios, y esa entrega trajo paz. Más adelante Dios respondió su oración y Samuel nació. Pero lo más notable ocurre después del nacimiento. Ana eleva una oración llena de gratitud, registrada en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2. Es un canto de agradecimiento a Dios. Ana no solo celebra el milagro que recibió, reconoce el poder, la justicia y la fidelidad del Señor. La gratitud transforma su historia personal en un testimonio de la obra de Dios. Esto muestra algo muy importante. Cuando las personas agradecen, sus historias dejan de ser solo relatos de dolor o dificultad. Se convierten en testimonios de la fidelidad de Dios. La gratitud cambia la narrativa de la vida. En lugar de ver la historia únicamente como una serie de problemas, el creyente comienza a verla como un camino donde Dios ha estado presente incluso en los momentos más difíciles. Ese cambio de perspectiva produce una profunda sanidad interior. El resentimiento pierde fuerza, la amargura comienza a desaparecer. La fe encuentra un terreno fértil para crecer. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos dolorosos, momentos del pasado que dejaron heridas, situaciones que parecieron injustas. Pero cuando la gratitud entra en el corazón, comienza un proceso de restauración. La persona puede mirar hacia atrás y reconocer que, incluso en medio del dolor, Dios estaba obrando de maneras que tal vez no comprendía en ese momento. La gratitud no borra el pasado, pero sí cambia la forma en que el pasado vive dentro del corazón. El dolor deja de ser el centro de la historia. La fidelidad de Dios ocupa ese lugar. Y entonces el creyente descubre algo extraordinario. Su vida, con todas sus luchas y experiencias, se convierte en un testimonio vivo del cuidado de Dios. Las personas que viven agradeciendo desarrollan una sensibilidad espiritual especial. Comienzan a reconocer la mano de Dios en los detalles de la vida cotidiana. Aprenden a ver oportunidades donde antes solo veían obstáculos. Descubren que cada día puede ser una oportunidad para reconocer la gracia divina. Esta forma de vivir no significa ignorar las dificultades, significa atravesarlas con una perspectiva diferente. La gratitud actúa como una brújula espiritual que siempre vuelve a dirigir la mirada hacia Dios. Y cuando la mirada permanece en Dios, la esperanza se mantiene viva. Pero para que esta forma de vivir se vuelva parte del corazón, es necesario cultivar hábitos espirituales que fortalezcan esa actitud cada día. La gratitud no crece por accidente. Se desarrolla cuando el creyente aprende a practicarla de manera intencional en su relación con Dios. Parte 6. Cultivar un corazón agradecido cada día. La gratitud que transforma la vida no aparece por casualidad. No es simplemente una emoción que llega en ciertos momentos. Es una actitud que se cultiva con intención, con disciplina espiritual y con una relación constante con Dios. Así como un jardín necesita cuidado para florecer, el corazón también necesita prácticas espirituales que alimenten la gratitud.
Una de las primeras formas de cultivar un corazón agradecido es aprender a recordar. Muchas veces las personas viven tan concentradas en los problemas actuales que olvidan completamente las intervenciones de Dios en el pasado. Sin embargo, la Biblia constantemente invita al pueblo de Dios a recordar lo que el Señor ha hecho. En el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel recibe repetidamente esta exhortación: no olvides. No olvides cómo Dios te sacó de Egipto. No olvides cómo te sostuvo en el desierto. No olvides cómo te dio provisión cuando parecía imposible. El recuerdo de la fidelidad de Dios fortalece la gratitud. Cuando una persona toma tiempo para recordar momentos donde Dios abrió puertas, respondió oraciones o sostuvo su vida en medio de dificultades, su corazón comienza a llenarse de reconocimiento. Por eso algunos creyentes desarrollan un hábito espiritual muy sencillo pero poderoso. Toman momentos para recordar las bendiciones recibidas. Tal vez escriben en un cuaderno las oraciones respondidas. Tal vez hacen memoria de los momentos donde Dios los protegió. Tal vez simplemente se detienen en oración y dicen: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Este ejercicio de memoria espiritual fortalece la fe, porque cuando el creyente recuerda la fidelidad pasada de Dios, puede confiar con mayor seguridad en el cuidado presente de Dios. Otra práctica importante para cultivar la gratitud es aprender a observar. Muchas bendiciones pasan desapercibidas porque el corazón está distraído. La vida moderna está llena de ruido, de preocupaciones, de actividades constantes. Las personas corren de una responsabilidad a otra, sin detenerse a reconocer los regalos que existen en medio de la rutina. Pero cuando el corazón se vuelve atento, comienza a descubrir señales del cuidado de Dios en lugares inesperados. Un momento de silencio, una palabra que llega en el momento correcto, una puerta que se abre cuando parecía cerrada, una paz interior que aparece incluso en medio de la incertidumbre. El Salmo 119, versículo 68 dice: Bueno eres tú y bienhechor. Esta frase resume una verdad profunda. Dios no solo es bueno en su esencia, también actúa con bondad hacia sus hijos. Cuando el creyente aprende a observar la vida con esta perspectiva, comienza a descubrir que la bondad de Dios está presente en muchos momentos que antes parecían normales. La gratitud también se cultiva a través de la oración, pero no solo a través de la oración donde presentamos nuestras peticiones, también a través de una oración que celebra la fidelidad de Dios. Muchas veces las personas se acercan a Dios con listas largas de preocupaciones, pero olvidan incluir palabras de agradecimiento. Sin embargo, cuando la oración comienza con gratitud, algo cambia en la atmósfera espiritual del corazón. El creyente reconoce que Dios ya ha estado obrando, reconoce que su vida ya ha sido sostenida, reconoce que incluso en medio de las luchas hay motivos para agradecer. Este tipo de oración produce humildad. El corazón reconoce que muchas de las bendiciones que disfruta no son el resultado exclusivo del esfuerzo humano, sino el fruto de la gracia de Dios. La gratitud también se fortalece cuando el creyente desarrolla el hábito de expresar agradecimiento a otras personas. A veces las personas reciben ayuda, apoyo, amor o consejo, pero no se detienen a reconocerlo. Una palabra de gratitud puede tener un impacto enorme en las relaciones humanas. Decir gracias no solo honra a la persona que ayudó, también refleja un corazón que reconoce el valor de los demás. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, demuestra este espíritu. Frecuentemente expresa gratitud por las comunidades cristianas, por su fe, por su amor y por su perseverancia. Esto nos enseña que la gratitud no debe limitarse únicamente a nuestra relación con Dios. También debe formar parte de nuestra manera de relacionarnos con los demás. Otra práctica que ayuda a cultivar la gratitud es aprender a cambiar el enfoque en momentos de dificultad. Cuando una persona enfrenta un problema, su mente naturalmente se concentra en lo negativo. Esto es una reacción humana normal. Pero el creyente puede aprender a hacer una pausa y preguntarse algo diferente. ¿Qué puedo agradecer incluso en medio de esta situación? Tal vez no pueda agradecer por el problema mismo, pero sí puede agradecer por la fuerza que Dios le da para enfrentarlo. Puede agradecer por las personas que lo acompañan. Puede agradecer porque Dios sigue presente. Este cambio de enfoque no elimina el desafío, pero transforma la forma en que el corazón lo enfrenta. La gratitud también protege el alma contra la amargura.
Cuando las personas pasan por experiencias dolorosas, es fácil que el resentimiento comience a crecer. La mente vuelve constantemente al recuerdo del daño. Las emociones se llenan de frustración. Pero cuando la gratitud entra en el corazón, comienza a desplazar lentamente esos sentimientos. El creyente comienza a reconocer que su historia no está definida únicamente por las heridas. También está llena de momentos donde Dios ha mostrado su misericordia. La gratitud recuerda al corazón que la vida no está gobernada únicamente por el dolor. La fidelidad de Dios sigue escribiendo nuevas páginas en la historia. Con el tiempo, las personas que practican la gratitud desarrollan una estabilidad espiritual notable. No son personas que nunca enfrentan dificultades, pero su interior se vuelve más firme. Las tormentas emocionales ya no las sacuden con la misma intensidad. La fe se vuelve más profunda. La esperanza se vuelve más constante. Esto ocurre porque la gratitud mantiene la mirada del corazón dirigida hacia Dios. Cuando el creyente recuerda continuamente quién es Dios, su carácter, su amor y su fidelidad, su fe encuentra un fundamento sólido. Pero la gratitud no solo transforma la vida individual del creyente, también tiene un impacto profundo en la comunidad de fe. Cuando un grupo de personas aprende a vivir con un corazón agradecido, algo hermoso comienza a suceder en la vida espiritual colectiva. La gratitud une corazones, fortalece la comunión y crea un ambiente donde la presencia de Dios puede manifestarse con mayor libertad. Parte 7. La gratitud que une a la familia de la fe. La gratitud no solo transforma el corazón individual, también tiene el poder de transformar la vida de una comunidad. Cuando un grupo de personas aprende a vivir con un espíritu agradecido, la atmósfera espiritual cambia. Las relaciones se fortalecen, la unidad crece y la presencia de Dios se vuelve más evidente. La iglesia primitiva entendió profundamente esta verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos una descripción hermosa de cómo vivían los primeros creyentes. Después de la venida del Espíritu Santo, las personas que habían creído en Cristo comenzaron a compartir la vida de una manera diferente. El texto dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también dice algo más. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. La gratitud formaba parte del ambiente espiritual de esa comunidad. Las personas reconocían la gracia de Dios en sus vidas y eso producía una profunda unidad entre ellos. Cuando el corazón agradece, desaparece gran parte del orgullo que muchas veces divide a las personas. La gratitud reconoce que todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Nuestras capacidades, nuestras oportunidades, nuestra salvación, todo es un regalo. Cuando una comunidad vive con esa conciencia, el ambiente cambia. Las comparaciones pierden fuerza, la competencia pierde sentido, el deseo de servir comienza a crecer. Las personas comienzan a ver a los demás no como rivales, sino como hermanos y hermanas que también han sido alcanzados por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo habló muchas veces sobre esta dimensión comunitaria de la gratitud. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 20, escribe: «Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Observa que Pablo habla de una gratitud constante dentro de la vida del creyente, pero esa vida se desarrolla dentro de una comunidad. Cuando los creyentes viven agradeciendo, sus palabras comienzan a reflejar esa actitud. Las conversaciones se llenan más de reconocimiento que de queja. Las oraciones comunitarias se llenan más de alabanza que de desesperación. El corazón colectivo se vuelve más sensible a la obra de Dios. La gratitud también fortalece el servicio dentro de la comunidad de fe. Cuando las personas están enfocadas únicamente en lo que les falta, muchas veces pierden el deseo de servir. La gratitud despierta generosidad. Las personas agradecidas entienden que han sido bendecidas para bendecir. Por eso vemos en la iglesia primitiva que muchos compartían lo que tenían para ayudar a quienes estaban pasando necesidad. No lo hacían por obligación. Lo hacían porque sus corazones estaban llenos de gratitud por la gracia que habían recibido en Cristo. La gratitud también fortalece el ánimo de los demás. Hay momentos en la vida donde las personas se sienten cansadas espiritualmente. Momentos donde la fe parece débil. Momentos donde las preocupaciones pesan demasiado.
En esos momentos, escuchar a alguien agradecer a Dios puede traer renovación al corazón. Cuando alguien dice, Dios ha sido fiel conmigo, incluso en medio de mis luchas, esa declaración puede levantar la fe de quienes escuchan. La gratitud se convierte en un testimonio vivo. No es solo una emoción personal, es una proclamación que recuerda a otros que Dios sigue obrando. Por eso en muchas reuniones de fe existe un espacio donde las personas comparten testimonios. No se trata de mostrar una vida perfecta, se trata de reconocer públicamente la fidelidad de Dios. Cada testimonio de gratitud se convierte en una chispa de esperanza para quienes están atravesando dificultades. Otra dimensión importante de la gratitud en la comunidad es la reconciliación. Las relaciones humanas no son perfectas. Incluso dentro de la iglesia pueden surgir conflictos, malentendidos o heridas. Pero la gratitud tiene el poder de suavizar el corazón. Cuando una persona vive agradeciendo a Dios por su propia salvación, por la misericordia que ha recibido, se vuelve más capaz de mostrar gracia hacia los demás. Recuerda que también ha sido perdonada. Recuerda que también ha sido sostenida por la paciencia de Dios. Esa conciencia crea un espíritu más humilde, y la humildad abre la puerta a la reconciliación. La gratitud también fortalece la adoración colectiva. Cuando una comunidad se reúne para adorar a Dios con un corazón agradecido, la alabanza deja de ser una rutina. Se convierte en una respuesta viva al amor de Dios. Las canciones se vuelven declaraciones de fe. Las oraciones se llenan de reconocimiento. Las palabras de la Escritura resuenan con mayor profundidad. En el Salmo 95 encontramos una invitación hermosa que refleja esta actitud. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. La gratitud prepara el corazón para la adoración. Cuando el creyente recuerda lo que Dios ha hecho, su alabanza se vuelve sincera. No es solo música, es una expresión del alma. También ocurre algo especial cuando una comunidad agradece junta. La fe colectiva se fortalece. Las personas se animan unas a otras. Los corazones se unen alrededor de una misma verdad. Dios ha sido bueno. Y cuando esa verdad ocupa el centro de la vida comunitaria, la iglesia se convierte en un lugar donde las personas pueden encontrar esperanza. Un lugar donde las cargas se comparten. Un lugar donde las oraciones se levantan juntas. Un lugar donde la gratitud recuerda constantemente que Dios sigue escribiendo historias de redención. Pero aún hay una dimensión más profunda que debemos considerar. La gratitud no solo transforma la vida personal ni solo fortalece la comunidad de fe, también nos prepara para una esperanza mayor. Una esperanza que va más allá de las circunstancias presentes. Una esperanza que apunta hacia la eternidad que Dios ha prometido a quienes confían en Él. Parte 8. La gratitud que sostiene la esperanza. Cuando una persona aprende a vivir con gratitud, algo profundo comienza a cambiar en su forma de mirar el futuro. Muchas personas viven con temor hacia lo que vendrá. El futuro se llena de preguntas, de incertidumbre, de preocupaciones que aún no existen, pero que ocupan espacio en la mente. ¿Qué pasará mañana? ¿Estaré preparado para lo que venga? ¿Podré enfrentar lo que la vida traiga? Estas preguntas forman parte de la experiencia humana. Sin embargo, el corazón que ha aprendido a agradecer desarrolla una perspectiva diferente. La gratitud conecta el pasado, el presente y el futuro de una manera poderosa. Cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho, encontramos razones para confiar en lo que todavía hará. Por eso la gratitud se convierte en una fuente constante de esperanza. En el libro de los Salmos encontramos una frase que refleja esta verdad. En el Salmo 105, versículo 5, se dice: Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Este llamado a recordar no es solo un ejercicio de memoria, es una invitación a fortalecer la confianza. Cuando el creyente recuerda las maravillas de Dios, su corazón se llena de seguridad. Dios ha sido fiel antes, Dios es fiel hoy, y Dios seguirá siendo fiel mañana. La gratitud transforma la manera en que enfrentamos el futuro porque nos recuerda que no caminamos solos. Dios ha estado guiando nuestra historia incluso en los momentos que no comprendíamos. Piensa por un momento en tu propia vida. Tal vez hubo momentos donde pensaste que todo estaba perdido. Momentos donde parecía que no había salida. Momentos donde el camino estaba lleno de incertidumbre.
Y sin embargo, aquí estás hoy, respirando, escuchando, caminando todavía. Eso ya es una señal de la fidelidad de Dios. La gratitud permite reconocer que muchos de los temores que alguna vez sentimos no definieron el final de nuestra historia. Dios siguió obrando, Dios siguió abriendo caminos, Dios siguió sosteniendo nuestra vida incluso cuando nuestra fe era débil. Cuando el creyente vive con esa conciencia, su esperanza se fortalece. La esperanza deja de ser un deseo frágil y se convierte en una confianza profunda. Una confianza que descansa en el carácter de Dios. La Biblia también muestra que la gratitud está profundamente conectada con la esperanza eterna. Los primeros cristianos vivían en un mundo lleno de persecución, dificultades y desafíos. Sin embargo, muchas de sus oraciones estaban llenas de gratitud. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba limitada únicamente a las circunstancias presentes. Sabían que su historia no terminaba en esta vida. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, encontramos una expresión hermosa de esta perspectiva. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta gratitud está conectada con una realidad eterna. El creyente no solo agradece por las bendiciones temporales, también agradece por la salvación. Agradece porque Dios ha abierto un camino de vida eterna a través de Jesucristo. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, la perspectiva de la vida cambia completamente. Las dificultades del presente no desaparecen, pero dejan de tener la última palabra. La historia continúa más allá de esta vida. La gratitud por la salvación produce una alegría espiritual profunda. Una alegría que no depende del éxito, de la comodidad o de la ausencia de problemas. Es una alegría que nace del reconocimiento de que Dios ha hecho lo más importante por nosotros. Ha ofrecido redención, ha ofrecido perdón, ha ofrecido una relación eterna con Él. El apóstol Pablo expresa esta realidad de manera muy clara en la carta a los Romanos, capítulo 8. Después de hablar sobre las dificultades de la vida, declara que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni el peligro, ni la muerte. La gratitud por esta promesa llena el corazón de una seguridad profunda. El creyente entiende que su vida está en manos de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Esta seguridad cambia la manera de caminar por el mundo. Las personas que viven agradeciendo no caminan con una confianza superficial. Caminan con la certeza de que su vida está sostenida por la gracia de Dios. La gratitud también ayuda a enfrentar los momentos donde la vida parece perder sentido. Hay etapas donde las preguntas existenciales aparecen con fuerza. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando el corazón vive agradeciendo, comienza a descubrir que la vida misma es un regalo. Cada día se convierte en una oportunidad para vivir en relación con Dios. Cada momento puede convertirse en una ocasión para reflejar su amor. La gratitud nos recuerda que nuestra vida no es un accidente. Somos parte de una historia más grande. Una historia donde Dios está obrando para restaurar, redimir y renovar la creación. Cuando el creyente vive con esta perspectiva, su esperanza se vuelve contagiosa. Las personas alrededor comienzan a notar algo diferente. Notan paz en medio de la dificultad, notan confianza en medio de la incertidumbre. Notan una alegría que no depende de circunstancias perfectas. Esa esperanza se convierte en un testimonio silencioso. Un testimonio que dice Dios sigue siendo fiel. La gratitud sostiene esa esperanza. Cada vez que el creyente agradece, está recordando una verdad profunda. Dios está presente. Dios está obrando. Dios todavía está escribiendo la historia. Pero todavía queda una verdad final que debemos contemplar. La gratitud no solo transforma nuestra vida en este mundo, también prepara nuestro corazón para la eternidad que Dios ha prometido, porque la Biblia nos muestra que el destino final del pueblo de Dios es un lugar donde la gratitud y la adoración llenarán completamente el corazón. Parte 9. La gratitud que abre el camino hacia la eternidad. A lo largo de la vida, las personas buscan muchas cosas. Buscan estabilidad, buscan respuestas, buscan seguridad, buscan un sentido que dé dirección a su historia. Algunos lo buscan en el éxito, otros en las posesiones, otros en el reconocimiento de los demás. Sin embargo,
La Biblia revela que la verdadera plenitud del corazón humano solo se encuentra cuando el ser humano vuelve su mirada hacia Dios. Y una de las formas más profundas de acercarse a Dios es a través de la gratitud. La gratitud no solo transforma la manera en que vivimos el presente, también prepara el corazón para comprender el destino eterno que Dios ha preparado para quienes confían en Él. Cuando el creyente aprende a agradecer, comienza a vivir con una conciencia diferente. Entiende que su vida no es simplemente una serie de días que pasan. Entiende que su historia está conectada con un propósito eterno. La Biblia describe ese propósito de una manera hermosa. En el libro de Apocalipsis encontramos una escena donde una multitud incontable está delante del trono de Dios. Personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y todos tienen algo en común. Están alabando a Dios. Están reconociendo su salvación. Están proclamando su fidelidad. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, encontramos estas palabras. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Observa que en medio de esa adoración eterna aparece nuevamente la gratitud. La gratitud no es solo una práctica para esta vida, es una expresión que continuará en la eternidad, porque cuando el ser humano finalmente contempla plenamente la grandeza de Dios, el corazón reconoce con claridad todo lo que ha recibido: la salvación, la gracia, la misericordia, el amor que sostuvo cada etapa de la vida. Todo eso se vuelve motivo de agradecimiento eterno. Esta verdad también cambia la manera en que vivimos hoy. Cuando el creyente entiende que su vida forma parte de una historia eterna, comienza a valorar cada día de una manera diferente. Cada día se convierte en una oportunidad para caminar con Dios. Cada día se convierte en una oportunidad para agradecer. Incluso los momentos difíciles adquieren un nuevo significado, porque el creyente sabe que la historia no termina en las pruebas de este mundo. La historia continúa en la presencia de Dios. El apóstol Pablo expresó esta perspectiva cuando escribió que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Esta declaración no ignora el dolor de la vida, pero lo coloca dentro de una perspectiva más amplia, una perspectiva eterna. La gratitud permite vivir con esa perspectiva. El corazón agradecido recuerda constantemente que la fidelidad de Dios no termina en este mundo. Su amor continúa más allá del tiempo. Cuando una persona vive con esa conciencia, su fe se vuelve más firme. Los problemas del presente ya no definen completamente su identidad. Las dificultades ya no tienen la última palabra. La esperanza eterna ilumina el camino. Pero también hay algo más que la gratitud produce en el corazón. La gratitud despierta amor por Dios. Cuando una persona comienza a reconocer todo lo que Dios ha hecho, su relación con Él deja de ser simplemente una relación basada en necesidades. Se convierte en una relación de amor. El creyente no solo busca a Dios para pedir ayuda, también lo busca para agradecer, para adorarlo, para reconocer su grandeza. Esta relación transforma profundamente la vida espiritual. La oración se vuelve más cercana, la adoración se vuelve más sincera, la fe se vuelve más viva. El corazón comienza a comprender que Dios no es solo el proveedor de bendiciones. Dios es el mayor regalo, su presencia es el verdadero tesoro. Por eso la gratitud se convierte en una puerta hacia una relación más profunda con Él. Cuando el creyente agradece, reconoce que todo proviene de Dios. Reconoce que su vida ha sido sostenida por la gracia. Reconoce que incluso en los momentos donde parecía caminar solo, Dios estaba guiando sus pasos. Esa conciencia produce humildad, produce amor, produce una confianza que se fortalece cada día. Y entonces el creyente comienza a vivir de una manera diferente. La gratitud se vuelve parte de su forma de respirar espiritualmente. Cada día encuentra motivos para agradecer por la vida, por la fe, por la salvación, por la presencia constante de Dios. Incluso en medio de las dificultades, el corazón puede decir: Señor, gracias porque tu amor sigue siendo mayor que cualquier problema. Esta actitud transforma la manera en que enfrentamos la vida. Las personas que viven agradeciendo desarrollan una paz interior que muchas veces sorprende a quienes las rodean. No porque su vida sea perfecta, sino porque su confianza está puesta en un Dios que nunca falla. Y esa confianza produce una serenidad profunda. Una serenidad que dice:
Pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, tu corazón está atravesando una temporada difícil. Tal vez hay preguntas que aún no tienen respuesta. Tal vez hay situaciones que parecen demasiado grandes para enfrentar. Pero incluso en medio de todo eso, hay una verdad que puede comenzar a transformar tu vida desde hoy. La gratitud puede abrir un nuevo camino en tu corazón. No necesitas esperar a que todo esté resuelto para agradecer. Puedes comenzar hoy. Puedes levantar una oración sencilla y decir: Señor, gracias porque tu amor sigue sosteniendo mi vida. Gracias porque no me has abandonado. Gracias porque tu gracia es suficiente para cada día. Esa simple oración puede convertirse en el inicio de una transformación profunda. La gratitud abre el corazón a la paz. La gratitud fortalece la fe. La gratitud renueva la esperanza. Y poco a poco, día tras día, esa actitud comienza a cambiar la manera en que vemos la vida. Porque cuando una persona aprende a agradecer, descubre algo extraordinario. Descubre que Dios ha estado presente en más momentos de los que imaginaba. Descubre que su historia está llena de señales de la gracia divina. Y entonces el corazón puede decir con convicción: agradecer realmente cambia la vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer algo sencillo. Escribe en los comentarios esta frase: agradecer cambia mi vida. Cada vez que declaramos esa verdad, recordamos que la gratitud no es solo una palabra. Es una forma de caminar con Dios cada día. Y tal vez hoy mismo, mientras agradeces, comience un nuevo capítulo en tu historia de fe.